Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 17, ¿ya? El podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel, nuestro espacio radial Radio Parva. Con ustedes, como todas las semanas, el narrador manchego y... Germán, que no está todas las semanas. no está todas las semanas, pero ha vuelto, Bueno, Ricardo nuevamente está enfermo, ya lleva un mes fuera. Ya estamos sospechando que no es una enfermedad. Algo pasó. Creo que no le cae muy bien. En realidad no quieres juntarse contigo. Pero bueno, en fin, el tema de hoy que vamos a tratar es cómo el rol incide, claro, en nuestra vida, de qué manera nos influye, ¿ya? Tanto negativo como positivo. Porque justamente. hay aspectos en ambos. Claro, sí, bueno, como de hecho la mayoría de las cosas, en algunos casos muy puntuales puede llegar a ser algo negativo para alguien, pero... Sí, o sea, según yo no es como la mayoría de casos que sea algo negativo, en realidad. No, para nada, pero nada. Es que, bueno, es como todo, cualquier pasatiempo de hecho puede, por ejemplo, llevar a la obsesión. Claro. Y el juego de rol es una cuestión tan interesante en sí, ¿cachai? Como hay tanto por explorar, hay tanto que conocer, y las posibilidades son tan ilimitadas por depender de la imaginación que es algo que tiende a hacer que la gente se pegue, ¿cachai? Los roleros tienden a ser muy roleros, ¿cachai? Sí, o sea, es que creo yo que hay como dos maneras de pegarte o de que te afecte de una forma negativa el rol en tu vida. Está el aspecto que decías tú, que en realidad como que cuando tú te apasionas por algo, como que lo llevas a un extremo y ya como que dejáis de jugar el rol, sino que empiezas a vivir el rol, ¿cachai? Y lo otro es que puede existir una forma de que de repente, dependiendo del narrador, creo, dependiendo de cómo tú lo tomas para jugar, como que en cierta forma disminuyes la línea que hay entre la realidad y la ficción. Claro, bueno, yo sinceramente no creo que sea un juego recomendable para personas con esquizofrenia. Sí, yo le narré un tiempo a una persona con esquizofrenia sabiendo que tenía esquizofrenia. Pero ahora está bien medicado, toda la cuestión, está muy controlado, pero igual, ¿cachai? Igual podría haberse detonado en algo... Sí, y de hecho fue irresponsable, igual yo era más pendejo, pero fue responsable en especial en esa época, porque él de repente se dio la cresta. Lo que pasa es que jugábamos en su casa, estaba su mamá, como que... Había contención. Claro, sí, ese es el tema. Y los que estábamos jugando ahí sabíamos también para en caso de yo creo que hoy en día sería menos irresponsable jugar con él, porque pese a que es adulto y por ejemplo probablemente si jugáramos vendría él para jugar a mi casa, digo a Radio Power. Sí. Él ahora lo tiene muy controlado, se toma sus pepas y no tiene eventos de nada nunca, ¿sí? Pero la verdad yo le preguntaría a algún tipo profesional antes de aceptarle una mesa de nuevo, ¿cachai? Yo encantado lo recibiría porque él lo grababa acá, ¿sí? Pero... hacía hartos personajes. Claro. Juego que era Malkavian. No, pero eso, ¿cachai? Pero de hecho ese tema la otra vez me comentaba un amigo Feña. ¿El antiguo invitado? El invitado del capítulo anterior. Yeah. Un saludo para Feña. Hace tiempo que no veo. Saludines. Creo que ahora me odia. De hecho, él cree que tú lo odias. Entonces eso, yo lo odio. Bueno, el asunto es que cuando... ¿Cómo se llama? Me pegué. Me contó que estaba ocurriendo el caso de España, pues, bueno, ¿cachai? A un jugador de él, que estaba comenzando a desaparecerse la línea entre la realidad y la ficción. ¿Ya? Como ocurrió muchos años atrás en España, unos locos que se rayaron jugando vampiros.
¿Que ¿cachai? mataron como un profesor? Sí, claro. Ahora, lo que digo yo, que dicen mucho en defensa de los videojuegos, aunque yo en realidad los videojuegos los defiendo harto menos que los juegos de rol. Aunque veo harto más perjuicio real en los videojuegos, pero... Aquí es como el debate de la película y el libro, ¿cachai? En realidad, ¿cuál es mejor que si el libro o la película? No, pero eso es netamente disfrute. Yo hablo de un impacto real de un impacto negativo, de un posible impacto negativo en algo, ¿cachai? Pero yo creo que ese tema, ese tipo de cosas, tienen más que ver con cosas que son transversales, ¿cachai? O sea, una persona que comienza a perder el contacto con la vida real, ¿cachai? Porque se pone a imaginar cosas. Puta, una persona que de hecho tal vez no tenga que dedicarse a cosas muy literarias en general, y puede que si no conociera el rol, bueno, el rol puede ser un poco más detonante de eso porque se trata de imaginar cosas, pero probablemente en el mundo de videojuegos y todo igual se comienza a chalar, a tomarse en serio algo, ¿cachai? Sí, o sea, incluso se ha dado el caso. Justamente, entonces, es como los videojuegos te hacen violento, no, ¿cachai? Los videojuegos pueden tener violencia, pero si tú fuiste violento y juegas videojuegos te lo estimula, pero tú eres violento por fuera. Esto es más o menos lo mismo en el juego de rol, o sea, si estáis chalados y jugáis rol, bueno, probablemente te vayáis en el mal viaje, ¿cachai? ¿Pero qué pensáis tú con respecto a... ¿crees tú que este tipo de juego como que llama más a ese perfil? Porque, o sea, si tú buscáis la mayoría, o sea, o como un porcentaje igual alto de personas que, en cierta forma, caricaturizadamente, ¿cachai? Los que juegan rol son como más desadaptados, ¿cachai? Son más piolas, son más como... Puta, ¿sabéis qué? Introspectivos. ¿Sabéis qué? El mundillo del rol partió un poco más así. O sea, por eso digo, la caricatura de... Pero en realidad no es para nada así y hay un tema histórico metido ahí. Lo que pasa es que de partida el rol es un juego altamente social y aparte ser más para adentro, más introvertido, esa era la palabra, más introvertido, no te hace tener más tendencia a chalarte, esquizofrenia, etc. No. Pero el tema es que ahí hay algo que lo hablamos en, no me acuerdo qué level, pero cuando estuvimos invitados a Guinda y hablamos harto de Mundo de Tinieblas. D&D, o sea, el rol, cuando todavía era D&D, cuando era Chainmail, cuando eran los primeros juegos de rol, era una cuestión de, claro, gordos granudos que jugaban wargames en el sótano, ¿cachai? El fin de semana con algún par de amigos, y como dice un amigo psicólogo, a esa gente le atraen ese tipo de cosas porque les cuestan las reglas sociales, pero acá las reglas están en la mesa, ¿cachai? Están en las cartitas, están aquí, ¿cachai? Entonces interactúan con algo que entienden y que el reglamento es claro, ¿cachai? Por eso sociabilizan cómodamente a través del juego, ¿cachai? El rol es un poquitito más directo entre la gente, ¿cachai? Pero más allá de eso, también esto partió el rol fue un derivado de los wargames, ¿cachai? Sí. Pero cuando llegó Mundo de Tinieblas y sus estilos narrativos, comenzó a traer a otro sector, ¿cachai? Esta cuestión pegó fuerte en Seattle, donde durante crisis económica brígida en Estados Unidos, y habían nacido estas tribus urbanas, los góticos, los punks, ¿cachai? Todas estas cuestiones así, y que fueron haciendo que hicieron atractivo este juego, ¿cachai? Que el Mundo tenía las, porque hablaba de esta realidad oculta detrás, y toda esa estética, y el juego era mucho más narrativo. Entonces trajo un sector absolutamente distinto. Eran otro tipo de inadaptados, pero
El tema es que el rol dejó de ser una cosa de gordo granudo. Y resulta que al final el Mundo de Tinieblas es el juego más influyente después de Calabozos y Dragones, ¿cachai? Sí, Entonces, o sea, es que Mundo de Tinieblas fue lo que hizo el cambio, ¿cachai? El switch que claro, justamente. Entonces, si bien es muy Pero común normal. ver al tipo más introvertido, ¿cachai? Jugando, incluso de repente el que cuida poco su aspecto personal y cuestiones así, de repente ocurre, llama a gente de ese perfil. En realidad llama a perfiles muy variados porque la historia y la popularización del rol se fue dando de una forma No, sí, o sea, mira, cuando yo muy abierta. te presentaba este punto, no me refería a que es como, este es el perfil del rolero, ¿cachai? Sino que igual está dentro de ese perfil, que en otras categorías de otros hobbies, ¿cachai? No está. Claro, Entonces puede que puta, igual calce un poco. claro. Pero de todas maneras nos estamos desviando Sí, bueno, para variar Sí. de lo que realmente queríamos hablar. Bueno, Claro. esas son como una de las cosas que pueden llevar a ser negativas dentro de... Yo creo que es lo más fuerte y lo que más tira a la gente para atrás de repente, como hace wow. En especial con esas cagas que quedaron en España hace muchos años. De hecho, en casos así creo que no se han repetido, así como a ese nivel por lo menos. No, o sea, eso pasó cuando puta, estaba el boom de... Sí, yo me enteré esa no cuestión existían cuando... todas las cosas. Yo me enteré esa weá hace 16 años. Yo me enteré cuando partí jugando rol. Tenía 14 años, ¿cachai? Puede que sean 17 entonces, pero pero el asunto es que la mamá de un amigo que fue el que me metió en rol, le cargaba que jugáramos rol y anti-rol toda la vida, ¿cachai? Hasta el día de hoy. Porque creía que nos íbamos a chalar porque escuchó la cuestión de esto, ¿cachai? Fue como por ahí. Que es cuático. Y se quedó con esa idea que los juegos de rol generan eso en la gente, ¿cachai? Ahora, puta, han habido casos llevados a la educación bien conocidos, ¿cachai? Que han funcionado maravillosamente y cada vez hay más gente que lo reconoce como una herramienta de distintas cosas. Incluso aquí mismo en la agrupación cultural Barco Papel somos conscientes de los beneficios y ocupamos el rol como una herramienta. La agrupación cultural Barco Papel es una agrupación muy rolera, pero no es una agrupación de rol, es una agrupación que se enfoca en entregar cultura a través del arte, de expresiones artísticas y artesanales, ¿cierto? Y de la educación, ¿sí? Y lo que hacemos es ludificar tanto procesos creativos como procesos de aprendizaje con juegos. Y el rol es nuestra herramienta más fuerte, porque es la más versátil. Es la que más sirve para ese tipo de cosas en realidad. Justamente, ¿cachai? O sea, el concepto de ludificar procesos creativos es algo que hemos trabajado harto, ¿cachai? Escribir en base a lo jugado, lo vivido. El jugar rol te lleva a imaginar situaciones que tú no te planteas, que por lo mismo es como un sucesor de vivencias adicionales, así como te abre la cabeza el viajar a algún sitio. O sea, incluso sin ir más lejos, cuando tú conversáis de alguna partida de rol con un amigo, alguna partida que tuviste, no sé, tiempo atrás, por general no habláis así como, ¿te acuerdas cuando jugamos tal cosa, cachai? En el juego ocurrió esto y mi personaje, sino que te acordáis cuando nos metimos en la cueva del dragón, cachai? Sí, que al final es como que genera eso que decís tú, como unas memorias y vivencias propias, ¿cachai? Claro, Que en realidad si vais más allá, te imagináis hasta, no sé, pues, el olor a humedad dentro de esa cueva, ¿cachai? Claro. Y el tipo de emoción que tú crees que le generaba a tu personaje, ¿cachai? Y te pones en esos casos. Y por ejemplo, eso para un poeta, weón, ¿cómo se llama? Benzina para su idea, pues, weón. ¿Cachai? Sí, eso, esa emoción. De hecho, a mí me gusta harto la poesía haiku. ¿Que la cachai? Sí. Ya, bueno. Igual para el que no cacha, que es poesía japonesa que se escribe en métrica de 5, 7 y 5 sílabas. Son 3 oraciones sin
sin que rimen, ¿cachai? Que tienen otros tipos, tienen otras reglas más. Pero el asunto es que a mí siempre me gustó la cultura japonesa, soy profesor de artes marciales, ¿cachai? Pero al final lo que a mí me llevó a leer y a escribir haiku, que me encanta, es que jugué Leyenda de los Cinco Anillos y me agarró y me fui en la ola del samurái y todo. Incluso cambió mi forma un poco de enfrentar las artes marciales. Y no es que piense que me estoy entrenando para pelear con los kami, weón, contra los onis y la weá, ¿cachai? Pero me puse en la cabeza un samurái, ¿cachai? Me comencé a meter en la cultura, ¿cachai? Y ahí fue un cambio muy interno, ¿cachai? No fue tan brusco, pero fue muy interno, ¿cachai? Y a través de evidencias a través de un juego, ¿cachai? Sí, pues que en realidad como dices tú, hay tanto porción negativa de lo que te podría afectar si es que lo llevas a un exceso, puede ser, y positivo si es que lo tomáis de una buena manera, tanto social, interacción social, por ejemplo, personas que a lo mejor les cuesta hablar en público, con esto te empezáis a soltar, aparte que empezáis a generar otro tipo de como soltura del lenguaje, por así decirlo, ¿cachai? Como te empiezas a acostumbrar a hablar, porque ya no solamente hablas lo que dices, sino que hablas lo que haces, ¿cachai? Estás constantemente como interactuando con el lenguaje y puta, desde aprender palabras nuevas, historia, cualquier tipo de cosa te puede ayudar. Tras 17 años a mí todavía no se me deja trancar el choclo, pero bueno. No, además. pero ayuda, pues, sobre todo a la gente que a lo mejor podría tener un problema con sí, claro. aspecto social. ¿Sabéis qué? Estaba acordándome de una vivencia que me ocurrió en un taller que hago. Entre otras cosas, hago un taller de... se llama Taller Lúdico Literario. ¿Ahí en qué hago? Juego rojo, ¿cachai? Tiene otro nombre para decir que juego rojo. Justamente, y me pagan por eso. El tema es que el grupo de lúdico literario que tengo, porque Ricardo también hace ese taller, pero para los cabros más grandes. Yo que tengo más tacto que él, hago con niños de tercero y cuarto básico, ¿cachai? Igual tengo otro grupo en otro colegio más grande, pero este puntual es de tercero y cuarto básico. Me ocurrió que un niñito, el Jordan, ¿cachai? Cuarto básico, cuando... Claro, y siempre lo molestamos con eso. Bueno, Michael. Pero bueno, el Jordan estaban peleando, ¿cachai? Estaban jugando Malliza, este juego de rol para niños. Y peleando contra unos lobitos. ¿Ya? El monstruo dice lobito, que no es lo mismo que lobo feroz, está al lado de la ficha en estaban peleando contra unos lobitos. Y él quería un lobo mascota desde el principio, me molestaba con que quería un lobo mascota, entonces lo trató de amaestrar. Y otro le siguió el ejemplo y comenzaron a buscar la solución pacífica, ¿cachai? Para el conflicto. Pero una tercera niña no entró en esa dinámica. ¿Cachai? Ese día habíamos 3 nomás porque para los profesores llegaban un poco el niño. Entonces ella se puso a pelear contra su lobo, estos comenzaron a lograr apapacharlos así como de a poquitito. De repente, no sé, el lobo mordió a uno y él le comenzó a hacer cariño, así como y bla. Y de repente ella se pitea al suyo y cuando Jordan está a punto de lograr, ¿cachai? Domar al lobo, ella va y le hace un hechizo, le tira como fuego, ¿cachai? Una flecha de fuego o algo. Y le digo como que el lobito como que hace un... Y sale corriendo así como llorando y decepcionado de la tontera. Y el Jordan comenzó a ponerse a llorar, pues comenzó, ay, no quiero llorar, pero... comenzó así. Y le dije, y obviamente la idea no es que el cabro se vaya traumado del arte. ¡Casi! Entonces le dije, ya, ¿por qué no lo voy a buscar? Po? Lo persigo, así como que, y ya no sé si te salieron las tiradas. Uno. Ya, y ahí lo intentó y todo, ¿cachai?
Pero fue una escena totalmente dramática y media cliché incluso, que él no vio, la vivenció, ¿cachai? Y le llegó acá, ¿cachai? Se le apretó la prieta, po. Y al final de eso se trata el asunto, y a mucha gente le pasa eso. Ricardo es seco para hacer llorar a sus jugadores. ¿Sí? Sí, hay harta gente, él es bueno narrando tragedia. Bueno. Yo también, pero he hecho llorar menos veces que él. Bueno, igual iba a decir una cuestión muy políticamente incorrecta, pero pero tiene una mesa con gente muy sensible. Ah, ya. Hoy va a sonar peor todavía después. Sí, no, mejor no. Ya. Déjalo ahí. Voy a dejar de Let it hablar. go. Bueno, pero es literal, en todo caso. Es gente más sensible que lo normal, ¿cachai? O por lo menos que uno... Déjalo ahí. Bueno, el punto es que Eso es una de las es cosas algo positivas. sí, y que se logra, ¿cachai? Y se logra. Y duele cuando pierdes a tu personaje, cuando se muere un personaje importante para ti, ¿cachai? Yo he visto Un pajarito de X-Wing. Oh, sí, ¿cachai? En una mesa que le narraba él perdió a su montura. a su montura. Estábamos jugando Mouseware con rol de ratoncitos aventureros, y él montaba en un colibrí. Creo que un colibrí no se puede, un ratoncito, pero bueno, no importa. Pero ahí sí. Él sí, ahí me podía. Y lo perdió así, se lo comió un lobo y fue doloroso. ¿Cachai? Y así pues, podemos citar mil ejemplos. Una vez un grupo de jugadores míos, que sus personajes eran niños, todos huérfanos, así que practican kung fu y todo el tema. Le secuestraron a una señora que los había medio adoptado, y cuando estaban tratando de conseguirla, de repente les llegaban mensajes con la mano cercenada de ella, así, ustedes así. Y más allá de que obviamente da pena y es algo chocante, incluso si lo vieras en una película chocaría, los cabros están como, qué weá, po, no, les llevo en serio. Entonces, al final, tú puedes sacar un montón de evidencias de todo esto, ficticia, pero sumamente, de una manera sumamente inmersiva, más de lo que es viendo una película, jugando un videojuego, leyendo un libro, etc. Claro. Sí, pero es que en realidad aquí como que se conecta directamente, ¿cachai? O sea, con tu punto de decisión hasta el punto de cómo lo tomáis moralmente. Todo en realidad, a diferencia de un libro, eres tú el que está haciendo el que está tomando las decisiones, ¿cachai? O en un juego que en realidad, claro, hay juegos que en realidad tú tomáis las decisiones, pero está todo maqueteado, o sea, está hecho para que tú tomes o esa decisión, en esta puedes hacer lo que tú quieras, ¿cachai? Entonces tienes una libertad mucho más amplia que te conecta mucho más rápido que en las otras plataformas donde puedes ser creativo, lo cual, según yo, no tiene tanto que ver con lo que estábamos hablando. No, pero tiene mucho que ver porque al final es el por qué es una fuente de influencia tan grande. ¿Cachai? Al final, bueno, en todo caso, volviendo un poco al eje central de la conversación, igual cabe destacar de manera fuerte el valor educativo, ¿cachai? Y ahí hay un tema. No solamente en nosotros, sino que en la mayoría de los animales, el juego es una forma de aprendizaje, es una técnica de aprendizaje, una de las más primitivas, y por lo mismo, como esta primitiva, es una de las que nos llegan más fuerte, ¿cachai? Porque, tú ves a los perros cuando van a buscar la pelota, están jugando a cazar. Cuando el gato se pone a tratar de agarrar el láser, está jugando a cazar, ¿cachai? Cuando pelean entre ellos también, pues cuando no sacan las garritas y se ponen como a jugar, sí, pues, ¿cachai? Y al final, ¿qué genera eso?
un espacio de simulación, ¿cachai? En el que no hay grandes consecuencias si fracasas, así que te entrenas y te pones en situación y todo. Y el rol es literalmente eso. Es exactamente eso. Entonces, por lo mismo, eso hablaba la otra vez con la directora de un colegio en el que estoy trabajando y que estamos viendo si entro más profundamente a trabajar ahí. Que el rol, claro, a vivas luces, sirve para enseñar lenguaje, asuntos literarios, matemática, arte, historia. Eso es como ya lo más evidente. Claro. Inglés, si es que se juega en inglés, bueno, en la práctica jugar en inglés. ¿Sí? O sea, igual no solamente jugando, sino que de repente hay manuales que no tienen la traducción y tienes que leer por ejemplo, ¿no? Sí, pero hay que entrenar el listening y todo. De hecho, tengo ¿Eres mucha... bueno para jugar en inglés? ¿Ah? ¿Eres bueno para jugar en inglés? No. Pero, de hecho, en Barco Papel ahora vamos a hacer una mesa en inglés para entrenarnos a nosotros mismos y poder después replicarlo, ¿cachai? Y yo tengo muchas ganas de estudiar a mayor profundidad lengua de señas y adentro de la cabeza, ¿cachai? Llevarle rol a los sordos. Sí, es súper peludo. Igual he estudiado lengua de señas, pero me faltó, ¿cachai? Y he perdido vocabulario, me faltaba y he ido para atrás, ¿cachai? Pero algo incursionado ya hay. El asunto es que pero al final tú puedes enseñar cualquier cosa, cualquier tipo de materia. Y ahí es donde el aprendizaje se vuelve significativo, porque lo que estás tratando de aprender en tal aventura lo usaste. ¿Cachai? No solamente te dijeron que, no sé, un ejemplo muy burdo, tales compuestos químicos. Claro, técnicamente se convierte ya no solo como en algo como teórico, sino que es como práctico, entre comillas, porque tampoco es que realmente esté haciendo el experimento, pero lo estás imaginando, y si el narrador realmente sabe cuáles son las consecuencias reales, ¿cachai? Claro, voy a aprender prácticamente. Claro, es que ahí lo estoy enfocando netamente a cuando lo usas como herramienta de educación. Pues estamos imaginando que tú estás haciendo las de profe y como profe te pusiste como narrador. No que jugando rol de manera casual vayas a aprender alto nivel de química. ¿Qué me dice el doctor? No, usted tiene úlcera. ¿Por qué no? Por esta cosa. Claro, porque la acidez de la sí, pH. Claro. No, y todo falso. Claro, no, eso no. Eso es más difícil que ocurra, pero el tema es que en sí, con buena planificación, cualquier cosa la puedes enseñar jugando. Cualquier cosa no cinética, cualquier cosa teórica. Como que no le voy a enseñar a alguien a andar en bicicleta jugando rol. Y va muy bien, va muy bien. ¿Cómo se sube a la bicicleta? Como, ya pequeño Timmy, tira el dado. 20 natural, buena, ahora sí vas a poder pedalear bien. Y de ahí pierde su fe en la vida. En la vida. En fin. ¿De qué otra forma crees tú que nos influye el rol en la vida? ¿De qué forma? Considero que, no sé si solo me habrá pasado a mí, pero considero que el mundo del rol es súper como afiatado, ¿cachai? Y es como bien transparente, como de buena onda instantánea, ¿cachai? Como que considero que me ha ayudado harto en los como ha abierto mis círculos de personas y de personas muy buenas personas, ¿cachai? No es como simplemente otra persona que conozco, sino que como que es confiable, ¿cachai? Son, no sé, Mao, ¿tú conoces a Mao? Sí, eventualmente estará en algún capítulo acá. Con Mao nos hicimos amigos solo gracias al rol, ¿cachai? Y somos súper amigos. Y fue porque en realidad... Una chamoleña así. Claro, así como, oye, tú juegas rol, sí, y listo. Amistad instantánea, ¿cachai? Tú juegas rol, sí, oye, ¿cachai? Entonces como que en cierta forma
que amplía un círculo bastante positivo en los jugadores de rol. No digo que no existan jugadores de mierda. Sí, o sea, hay su buen número de jugadores tóxicos en todo caso, pero sí es verdad que el rol en su momento estuvo muy de moda antes de que aparecieran, antes que se pusieran de moda los videojuegos como el Doom y todas esas cuestiones. Lo que está de moda era el rol. Sí. No es como al revés, como que en realidad el rol nunca estuvo de moda, ¿cachai? Si esa era la idea, como que los desadaptados jugaban rol, ¿cachai? No era el popular. Era popular entre los desadaptados. Ah, sí. Después los desadaptados jugaban videojuegos. Sí, claro, después cambió la plataforma. Sí, ese es el tema, ¿cachai? Era lo que estaba de moda entre los inadaptados, o sea. Pero, y los no tan inadaptados gracias a Mundo Tiniebla, sí, ese es el tema, ¿cachai? El asunto es que pese a que tuvo un boom en su momento y ahora estamos en una como nueva era dorada que es la que está aflorando mucho y se están haciendo más populares, porque de hecho ser nerd es cool ahora. Sí, para dar, sí, ser ñoño es super cool. El juego de rol, el mundo del juego de rol nunca ha dejado de ser nicho, es un nicho de personas. Entonces tú encuentras algo en común que normalmente el jugador de rol siente que es algo especial también, ¿cachai? Es que sé que, o sea, cuando es rolero, sí, no cuando alguien que jugó. Por eso digo, o sea, creo que es como lo contrario a lo que planteas tú, ¿cachai? Que en realidad el rol es algo que no es de moda, ¿cachai? Ahora está más de moda el tema de ser más nerd, ¿cachai? Todo el tema. Pero el rol, según yo, todavía no alcanza a ser ese punto, ¿cachai? Sigue ser de moda. Y algo tan como poco común que cuando encontráis a otra persona que también le gusta eso mismo, se genera el lazo. Es exactamente lo que estoy diciendo, porque un nicho normalmente es un grupo limitado. Es un grupo que es limitado, que es más chico. Entonces, entonces al final, cuando se conocen personas del mismo nicho, es como, oye, igual yo soy de los mismos. Sí, pasa por ejemplo mucho con los que andan en moto. Claro. ¿Cachai? Sí, que son casi como, aunque no te conozco, por el hecho de que tú andas en moto, es casi que es como de la tribu. Bueno, de hecho, en general en el mundo de los motoclubs y todo, hay hartas reglas, normas y todo, ¿cachai? Y por ejemplo, tú no podís, si pertenecís como a, no me acuerdo cómo se llama, pero no un motoclub, sino que es como una hermandad de motoclubes, ¿cachai? Tú no puedes no parar si ves un motociclista detenido en la... Así como un problema técnico. Claro. Por último, preguntarle si necesita ayuda, si le pasó algo, y si el loco, no sé, está esperando la grúa a bajar, fumarte un cigarro con él, no sé, ¿cachai? Como acompañarlo un momento. Te tenés que detenerte. No podías andar trayendo ese parche y no detenerte con un... Ya, pero es como una regla. Sí. Es que entonces no funcionaba lo que estábamos hablando. Es que sí, porque hay un tema de identidad tan fuerte que se generan cosas como esas. Y hay otras cosas que no son reglas. Por ejemplo, los motociclistas se saludan. ¿Cachai? Cuando van andando se encuentran y se saludan. Y cachan al tiro cuando es un motociclista que no es como del mundo de las motos, porque no saluda. ¿Cachai? O porque pasa de largo cuando te ve detenido. Claro, es como más como un tema de hermandad, pero según yo es como no por reglas, sino que porque compartimos una pasión, ¿cachai? Sí, es que lo veo como una norma de educación dentro de su contexto. En cierta forma. Sí, como un protocolo. Básicamente es darle una especialidad o remarcar a una persona porque tiene como un gusto muy similar que es bastante como rebuscado, por así decirlo. Justamente, de eso se trata. Sí, bueno, es bonito. Si bien no es el único nicho en el que ocurre, es un nicho en el que ocurre y que ocurre de manera muy evidente. Y es súper grato. Sí, muy grato. Porque justamente aparte no es un juego, ¿sí? No me acuerdo qué filósofo fue griego, Aristóteles, puede ser. Corrígeme si me equivoco.
el loco decía que conoce más a una persona jugando con ella una hora que conversando con ella toda la vida. ¿Cachai? Porque mostráis tu verdadera forma de ser jugando. ¿Cachai? Porque ahí se nota si eres más colaborativo, si eres más competitivo, bueno, si incluso eres tramposo, toda esa weá. Y en sí, en los juegos de rol la gente tiende a plasmar mucho más de su personalidad. De hecho, los jugadores que plasman poco su personalidad en los personajes suelen ser los jugadores más avanzados. Y lo hacen cuando lo hacen a propósito. Claro. Porque igual normalmente, si bien ya en algún momento dejas de hacerte a ti versión Señor de los Anillos, a ti versión vampiro, comienzas muchas veces y normalmente a personificar distintas dimensiones de ti después, ¿cachai? Ya no eres tú, pero No, claro. pero es no sé, porque te haces un personaje que O sea, no sé si dimensiones de uno, pero a lo mejor cómo es a tus ojos tal cosa. es que a eso voy. Mira, yo por ejemplo no soy agresivo, no soy una persona agresiva. A lo más tengo el mal hábito de levantar la voz con cierta facilidad cuando me pongo a discutir, ¿cachai? Y me acaloro, ¿cachai? Ahí es donde caigo, pero en general yo soy pacifista. Desde tercero básico me defino pacifista, ¿cachai? Y me acuerdo uno de mis personajes más queridos de Anima, era Edward Strident, que era un personaje sumamente violento, ¿cachai? Pero no era violento porque le gustara hacer daño, era violento porque tenía un sentido como del deber y de la nobleza así como fuerte, y era capaz de llegar a extremos para, no sé, que no dañaran a sus seres queridos y toda la cuestión. Entonces había cosas que no transaba y que ¿cachai? Y claro, yo no soy violento, pero la forma de ser violenta de Edward claramente era mucho más parecida a cuando las veces que llego a ser violento soy yo a como eres tú, ¿cachai? Y a eso me refiero con que yo ahí tomé una dimensión de mí, una dimensión que incluso ni siquiera es muy potente en mí, La exacerbaste. y la transformé en un personaje con identidad y con dimensiones dentro del mismo, ¿cachai? Y eso es lo que Al creo punto de que tu yo real es como una de las dimensiones de este personaje. no al final se da vuelta todo. Claro, así un Inception. Claro, algo y así si él hiciera un personaje en el mundo del rol, sería tú, yo. ¿cachai? Claro, no. Pero hablando en serio, es difícil, es muy difícil que alguien salga completamente del mismo. Y creo que normalmente el jugador avanzado llega hasta esa disociación, ¿sí? Normalmente. Sí, o sea, es que, como te digo yo, no creo que estés como ligado a lo que realmente tú eres, ¿cachai? Sino que como tú ves las cosas, ¿cachai? Como ves el concepto. Claro. Porque, no sé, vos podés estar interpretando una mujer, ¿cachai? Una mujer, no sé, vos de tales características, a lo mejor no son partes tuyas, pero tú como que, ¿cómo ves a una mujer con esas características, ¿cachai? O puedes interpretar, no sé, un ratón, ¿cachai? Entonces, ¿tú cómo ves que sería un ratón? ¿Cachai? ¿Sería como más de esconderse, más piola, o a lo mejor sería como de, no sé, andar correteando gatos? ¿Cachai? Claro. Entonces depende de cómo tú lo ves y no tanto de parte tuya. Otro de mis personajes más queridos, ¿cachai? Era Linde, una elfa en Dragon Age, la primera vez que me narraron Dragon Age. Que es... Esa, por concepto, es lo opuesto a mí, ¿cachai? Porque ella era... mi narrador, que era muy enemigo del feminismo hegemónico y todo el tema, así como, o que le juraba la guerra ligeramente, le decía ya, tú elfa feminazi, y me decía el loco, ¿cachai?
Que en tiempos de hoy estaría preso. Bueno, es que es un término feo, ¿cachai? Sí, independiente de lo que pensé. Pero más allá de eso, la diferencia conmigo iba más allá de ser elfa o ser mujer, ¿cachai? Sus diferencias conmigo eran desde lo más profundo, ¿cachai? Porque ella era una persona muy antisocial, con ideales revolucionarios extremistas, ¿cachai? Y una fuerte justicia social, pero mal llevada, ¿cachai? Y jugaba con eso, con eso de dónde están los límites. Pero el único punto en común que tenía con ella realmente era la justicia social, pero yo lo vivo de manera totalmente distinta. ¿Sí? Entonces, cada vez que ocurría algo, yo apelaba a mi emocionalidad en ese tipo de cosas, pero reaccionaba como no lo haría yo. ¿Sabes qué es lo que yo no haría? Claro, entonces al final igual fue una sombra de mí, pero opuesta, ¿cachai? Pero igual pasó a través de mi emocionalidad, ¿cachai? Puede ser. O sea, es que, bueno, a lo mejor a ti te pasa eso, o a lo mejor para cada uno yo creo que es diferente. Pero por ejemplo, cuando yo tengo que interpretar un personaje que carece mucho de las características que yo tengo, y que pasa mucho de repente cuando eres narrador, tienes que interpretar millones de personajes, ¿cachai? Y no todos tienen que ser iguales a ti, ¿me entendés? Tienen que ser cada uno con su estructura, cada uno con su personalidad diferente y que se nota todo eso. Yo como que básicamente hay como un microsegundo donde veo el personaje, ¿cachai? En mi cabeza. No es como que yo siento lo que a él le pasa, sino que yo veo cómo ese personaje siente lo que le pasa. Y eso es lo que yo transmito, ¿cachai? Como que no lo paso por el flujo o por el colador de mis emociones, ¿cachai? Sino que simplemente es como si estuviera viendo una película o un personaje externo en mi mente y que luego yo transmito lo que a él le pasa o lo que sí, en realidad, ahora que lo pienso, estaba reflexionando muy desde mi perspectiva de jugador y de lo que observo en jugadores. En realidad, cuando tú te haces un personaje, es normal que pase por ti porque tú estás interpretando a un personaje. Claro. Pero ahora que lo mencionas, cuando narro, efectivamente, yo también, a veces sí, a veces no, pero más veces no, paso por mi propia emocionalidad y mis aspectos, porque yo imagino películas, yo soy muy cinematográfico para narrar. En el podcast pasado, en el 16, le comentaba a Feña que yo cuando partí narrando era muy literario, ¿ya? Y mi manera de narrar era mucho más visceral en ese sentido, ¿cachai? Y mis NPC, todos de algún modo se terminaban pareciendo a mí. Cuando me comencé a poner más cinematográfico, me disocié más. Claro. ¿Cachai? Que al final tú estás viendo un personaje al cual le ocurren las cosas. O incluso parodiando algo. Sí, también puede ser. Sí, de hecho, algo que ha influido mucho en mi manera de narrar es el cine Tarantino y JoJo's Bizarre Adventure, de la serie de la que te hablaba antes, que son muy de exagerar, de caricaturizar, de exaltar ciertas características, arquetipos, sentimientos, etc. Y puta, Deberíamos hacer un capítulo donde juntemos a varios, podrían ser varios capítulos, donde juntemos a varios de narradores que nosotros conocemos y como poner la foto de uno y hablamos como del estilo de narración de esa persona. Porque estaba pensando con lo que tú me estás hablando del estilo de narración que tenías y todo el tema, estaba pensando cuál es mi estilo de narración, ¿cachai? Y según yo es como difícil ser autocrítico y como verlo si en realidad tú estás narrando, ¿cachai? Bueno, en todo caso cuando eres
Oh, porque el hilo con esa cuestión me distrajo. Ya, vuelvo a repetir. Entonces, y podríamos hacer varios capítulos o un capítulo donde mostréis la foto de Ya, los narradores que ya. conocemos. Hay un capítulo del podcast que se llama Conociendo tu grupo de juego, algo así, uno de los primeros, tiene que ser como el 4, el 5, en el que, digo, como si fuera hace mucho tiempo. Claro. Aquellos años. Claro, pero ahí hablamos de los tipos de jugadores y tipos de narradores. Y como Pues sí me acuerdo de eso. Incluso yo quería participar en eso porque tenía muchos ejemplos de malos narradores y otros de buenos bueno, narradores. sí, eso es lo otro que tenemos que hacer, una segunda parte de eso. El asunto es que cuando ahí justamente categorizamos varios tipos de narrador, ¿ya? Y de repente se puede jugar un poco con eso, con reconocer dentro de ese marco teórico. Y si a alguien le interesa, revisen, ¿cachai? Pero ya nuevamente volviendo un poco a lo que es el rol, hay un aspecto que puede ser tanto positivo como negativo dependiendo de cómo lo manejes. Y es que tú como narrador tienes un gran poder de meterte en la emocionalidad de tus jugadores también. Entonces eso lo puedes hacer de manera muy positiva, pero por ejemplo hay que tener mucho cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, en un juego de rol, tocar la temática de la violación, por ejemplo, es delicadísimo. ¿Cachai? Si hace poco hubo un tema con eso. Hace poco hubo un tema con eso. ¿Sí? Sí. Hubo un incidente y un gallo en no sé dónde, había unas mesas abiertas y el tipo como que narró una violación y una de las jugadoras que estaba en la mesa no le gustó y en realidad se armó la vida casi puta y lo echaron. Bueno, es que ese es el tema. Fue algo de mierda, así terrible. Algo así de delicado, ¿cachai? No lo puedes narrar con cualquier grupo. O sea, de partida tienes que conocer a tu grupo. Tienes que saber que nadie tiene un trauma o que no les complica tocar ese tipo de temática, porque si no, no lo hacen, ¿no? En un evento, así como en un one shot, ni cagando, ¿cachai? No sé, hablar de pornografía infantil, de todo ese tema. Temas oscuros tú puedes abordar en el rol, así como puedes abordarlo en una novela, ¿cachai? Y pueden ser bruscos, dolorosos, y puedes hacer incluso un anuncio antes de partir de, oye, la mesa va a estar bélica, como, así como las películas, así como puede herir cierta la sensibilidad de algunas personas, etc. Eso, sí, mira, yo con el caso que pasó, porque esto yo lo conocí a través de Facebook y me mostraron como ¿Y dónde ocurrió eso? Puta, no, bueno. ¿Pero en un país? Sí, en otro país. Estaba el artículo ahí. Yo puse mi opinión, ¿cachai? Todo el tema. Pero mira, en base a como narrador, sí, deberías tener como cuidado al hacerlo, ¿cachai? O sea, básicamente, si vayas a narrar algo muy fuerte y todo, lo ideal sería que tú conocieras a tus jugadores, ¿cachai? Pero igual existe la posibilidad de que sea el estilo de narración de alguien, ¿cachai? Claro. Mi estilo es fuerte, o sea, es como muy crudo, ¿cachai? Cosas así. Sí, por supuesto. Pero también es responsabilidad del jugador que si algo te afecta te va a ir. Oh, por supuesto, o sea, nadie te obliga a quedar. Claro, porque en realidad a lo mejor, imagínate, ya tú te ponías a narrar una hueá terrible fuerte y somos 5 jugadores y a una persona le molesta. Y estamos los otros 4 así como van súper metidos en la historia y puta, voy a tener que... Y luego pasó esto. Mira, como... En un podcast argentino, que no recuerdo el nombre ahora mismo, de juegos de rol, comentaban lo siguiente. En una mesa, en un evento, tocaron el tema del aborto. Había una escena en la que ocurría un aborto, ¿ya? Puta, ya, ¿por qué? Lo que no sabía, y no es tan polémico, ¿cachai? Como otros temas, como los ejemplos que acabamos de dar, por ejemplo, ¿cachai? Pero
justo una pareja que llegó a jugar habían perdido una guagua hace 2 meses. Ellos tienen todo el derecho del mundo de retirarse, pero es que ya les dolió, ¿cachai? Ya tuvieron una mala experiencia, entonces si es un evento en el que tú no conoces a la gente, tú podés tener un estilo fuerte, pero ahí como narrador tú tenés el deber de, sí, o sea, de hacer el análisis. Como igual tenés que, o sea, yo creo que la responsabilidad es compartida, a eso me refiero, ¿cachai? Como que tú como narrador tienes la responsabilidad de ejercer una buena mesa y que no tengas problemas como ese, ¿cachai? Y tener porque como eres el director, ¿cachai? Sí, pero tú como jugador, o sea, no podéis simplemente echarte para atrás, así como que, bueno, arreglenme el mundo porque a mí me molestan las cosas, ¿cachai? O sea, no creo que estés en el derecho de armar la casa de puta. Bueno, si no te gusta, no te paras y te vas. Y eso es lo mismo que tú me dices. Yo creo que es muy responsable ahí, de hecho, después de la situación, comunicárselo al narrador también. Porque, bueno, claro, en una de esas para la otra, ¿cachai? O por último el loco va a entender que ese tema es delicado y antes no lo entendía, ¿cachai? Obvio, sí demás. Pero justamente como hay un tema de jerarquías metido, igual la responsabilidad es más grande, pese que efectivamente, como tú dices, hay responsabilidad para el jugador, igual recae en el narrador. Si al final ser narrador es una responsabilidad dentro de... Por eso digo, o sea, a lo mejor en un evento de mesas abiertas donde va a entrar cualquier persona que no sabéis con quién está ahí sentado, sí, podríais tener un tino más exacerbado aún, con pinzas, ¿cachai? Las cosas que va a realizar, ¿cachai? Porque puedes evitar, para evitar este tipo de problemas, ¿cachai? Pero igual tenéis que tomar en cuenta de que, primero tiene que ser mayor de edad, ¿cachai? Y yo suponiendo que si tú eres mayor de edad tenés criterio, ¿cachai? Aunque obviamente me equivoco, pero pero es como, yo ya supongo que tú tenés criterio, ¿cachai? O sea, se debería dar como, lo general sería eso. Y con un criterio, si no me gusta algo, te parece. ¿Sabes qué? Hace poco en un evento en el Concilio de Artes Lúdicas, que hizo Guardianes del Fin del Mundo, saludo a la gente de Guardianes. Es mi agrupación. Sí, siempre compartimos el Rincón Munchkin en su Facebook. Sí, estuve narrando Cazador de la Venganza. ¿Ya? Cazador de la Venganza está ambientado a finales de los 90 y principios del 2000. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué hice? Hice todo un asunto acá en la ciudad de Concepción, en la discoteca La Cucaracha. ¿Cachai? Para los que no sepan, los que sean de afuera, etc., La Cucaracha es una discoteca en la que se desapareció Jorge Matute Jones, que es un chico que estuvo muchos años desaparecido, fue muy polémico. Hubo temas muy fuertes al respecto, ¿cachai? Es un caso muy emblemático de una persona desaparecida. Resulta que justo uno de los jugadores era amigo de la hermana. ¿Cachai? Y muy sereno, muy tranquilo, me lo comentó. Eso es exactamente lo que tengo que hacer. Me lo comentó. Cuando cachó que estábamos yendo para allá, me lo comentó. Y yo le comenté de vuelta, porque de manera... Me importa un pico. De esa misma manera, un poco para empatizar, le di a entender que yo también me afectó ese tema, porque, para los que no sepan, yo soy católico. Yo era acólito en la iglesia, ¿cachai? Y de hecho el párroco era el que me enseñó a acolitar, el cura que tuvo que renunciar porque sabía weas del tema del matucazo, del caso, ¿cachai? No las podía decir. Y mi comunidad entera se afectó un montón por toda esa cuestión, y para mí, que era un maestro, el loco, fue más fuerte, ¿cachai? Entonces le dije, no, mira, ¿sabes que a mí me pasó algo similar? Y todo siguió ocurriendo en La Cucaracha, y de hecho tenía que ver con el dueño, etc. Pero no se tocó la temática matute ahí, ¿cachai?
y procuré no rozar Matute. No era la idea que no sé, que apareciera este loco siendo un vampiro o cualquier cosa así. Terrible. Sí, así como terrible. Pero nunca fue la idea. Pero sí pude haber improvisado alguna especie de evento cruzado, etc. Claro. Hay como una línea súper fina como uno como narrador de que querer tocar esas sensibilidades pero no pasarse. Justamente, porque cuando tocáis esa sensibilidad deja de ser así tan fome, ¿cachai? Deja de ser como están jugando y te empezáis a sentir cosas, ¿cachai? Entonces, a mí igual me ha pasado, ¿cachai? Que tenéis que como que tocáis la línea pero y bajáis, ¿cachai? Es como para darle un pic a ciertas cosas, ¿cachai? Claro. Y al final la pasaron súper bien. De hecho, cacharon que el dueño de la cucaracha era amigo de un Nosferatu y los locos para entrar a la oficina del compadre fueron vestidos de bailarines, ¿cachai? Como de vedetos, ¿cachai? Uno de los personajes era cura, el otro era médico y todo, entonces el otro ex policía, entonces fueron como el cura, el médico y todo, pero vedeta, ¿cachai? Claro. Y fueron con pistolitas de agua con agua bendita, bueno, y le hicieron bolsa a la cuestión y terminaron todos cagados a la risa y se acabó el módulo y fue bacán. ¿Cachai? Y la pasaron todos súper bien. Pero ahí entré en una Danger Zone porque podía generar cosas, como no era directo él no era amigo de Matute, sino que de la hermana, probablemente no le iba a generar mucho más que molestia. Probablemente si llegaba la hermana hubiese tenido que abortar con el tema, o le hubiese tenido que decir, ¿sabéis qué? Pucha, preparé esto, no tengo nada más en mente y en una de esas te recomiendo meterte a otra de las mesas, ¿cachai? Eso es que lo mismo que dices tú, ¿cachai? Y yo te decía que en realidad eso es la manera en que debía suceder si es que pasa algo así, ¿cachai? O sea, antes de pararte y sabéis que me está echado, que a lo mejor queréis seguir jugando, hacérselo notar al narrador, ¿cachai? ¿Sabéis que a lo mejor esto, mira, me molesta por ahí, ¿cachai? Bueno, piolita, ¿cachai? No sé, no me gusta mucho esto, no sé si te lo voy a saltar. Y llegar a un consenso, ¿cachai? Y que no sea simplemente así como que no, esto es terrible la weá, ¿cachai? Claro, y todo. Claro. Pero el problema, hay dos temas, es que uno, como narrador, tenés que saber y tenés que ser sabio y entender que si bien eso es lo como debería ocurrir, hay una alta probabilidad que no ocurra. Y tú también te tienes que saber anticipar a eso, ¿cachai? Por mucho que, comillas, no sea tu responsabilidad, no sea tu obligación, en realidad, si es tu responsabilidad, el clima general de toda la mesa y te tenés que saber anticipar a jugadores, ¿cómo se llama? Ruidosos, a jugadores discordantes, ¿cachai? Etcétera. No encontré la palabra. Sí, pero es que en realidad tú lo vas a ir notando, pues, ¿sí? ¿Cachai? Que en realidad la escena va para cierta parte y empiezas a notar de que hay ciertos jugadores que están poniéndose un poco más tensos, ¿cachai? Con respecto a esto, y tensos en mala, no como... Claro. Podéis hasta parar y preguntar. Parar la weá, sí, a la no, pero me refiero a que puede haber una reacción agresiva incluso, ¿cachai? Y uno también tiene que saber anticiparse ese tipo de cosas. O anticiparse lo que puede, si al final uno tampoco es adivino, ¿cachai? Y lo otro es que en los tiempos de hoy la gente se está polarizando mucho respecto al cómo reaccionar. La gente está... O te aplaude o te odia. Sí, pero aparte, o está o muy sensible o muy insensible, ¿cachai? O sea, está muy llorona o muy respetuosa, ¿cachai? Porque hay un tema de contraposiciones y lo más fácil cuando tú ves algo que no te gusta es irte al contrario opuesto, ¿cachai? Absoluto. Entonces ahí también hay que poner ojo porque también en estos tiempos la probabilidad de un oye tú y toda esta cuestión es mucho más fuerte, es mucho más alta que 10 años atrás incluso. O sea, más que alta, weón, el pan de cada día, weón. Justamente, pues si es cosa de redes sociales. Weón, si es cosa que, si hicierais una vez así, al otro día estaría en Facebook.
al otro día siendo funado, así como, mira, este weón hizo esto. Sí. Bueno, y ¿Cachai? En por eso- comunidades de venta, de compra y venta. Sí, claro, el tema de las funas ahí de repente Es horrible, se hace de manera muy irresponsable de repente, bueno, sí, es complicado. Y justamente de repente un narrador que está tratando de hacer las cosas bien, que no tiene ninguna mala intención, puede salir muy perjudicado por una persona desconocida. Así que si alguna vez van a narrar en el evento, mucho cuidado. Sí. Sí. Bueno, estamos llegando al final ya. Bueno, para que sepan todos, lo que han estado escuchando durante el programa es el disco Winter is Rocking de Poker Project, tremendo disco basado en Game of Thrones. No se pierdan los otros programas de rol de Radio Power, más 3 de Carisma y Escuela de Rol, los jueves y viernes respectivamente. Son muy buenos programas. Y muchas, bueno, eso, síganos en nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiendo el link al Discord de Rico Munchkin para que nos comuniquemos. Y bueno, eso, yo fui el narrador manchego. Germán Y- Sandoval, punto fotógrafo. Nos vemos. Sí, búsquenlo, hazte autospam por favor. Busquen, bueno, ahí está. Bueno, a los que les gusta la fotografía, Fotografía. soy fotógrafo. Mi Instagram es germansandoval.fotógrafo. Busquen mi blog igual en narradormanchego.cl y en mi página de Facebook como narrador manchego. Denle like con él. Y a la página de la agrupación cultural Palco Papel, obviamente. ¿Ya? Así que eso, ahora sí, nos vemos. Se me olvidó cortar el- Corten.